buscar la felicidad, la buscamos de maneras diferentes. Y sin embargo, solo está en un plan de Dios nuestro Señor. Y Dios nos manda a la Gospa, a la Virgen, para que descubramos ese plan y vivamos también en ese plan. Hay gente que busca la felicidad en el dinero. Hay gente que busca la felicidad en los placeres, en el aguardiente, en la droga, el sexo. Por decir de alguna manera, hay gente que busca la felicidad en el poder. Incluso hay 3 tentaciones del maligno: el deseo desordenado de tener, el deseo desordenado del poder, el deseo desordenado del placer. Incluso haciendo mención al momento que está viviendo la humanidad y también nosotros, este coronavirus, nos damos cuenta de que no podemos nada, de que todo aquello en lo cual habíamos basado nuestra confianza era arena movediza, que con un simple virus que ni siquiera se puede ver a simple vista, nos pone a todos de rodillas. ¿Por qué? Porque queremos realmente descubrir que nuestra vida debe basarse sobre una roca, para que aunque venga el viento, los virus, los terremotos, las situaciones más difíciles, nuestra roca, nuestra casa, nuestra vida no se cae. ¿Y dónde está la felicidad? No hay fórmulas para la felicidad. Como dice que yo soy más llamas que Inocencio, le voy a dar una fórmula. La felicidad de verdad no es mía, está en el amor, pero de verdad. Y está en el amor de esta manera. La felicidad consiste en sentirse amado. Cuando una persona se siente amada y se siente amada por Dios, que es infinito su amor, Él es amor, y se siente amado por la Virgen María, y se siente amado también por el prójimo, tenemos como el primer escalón del amor. La persona que no se siente amada ni siquiera entiende el significado de su vida. Por eso tenemos que pedirle hoy al Señor que nos podamos sentir amados. Pero también la felicidad consiste en amarse uno a sí mismo. En el Antiguo Testamento el mandamiento era: ama al prójimo como a ti mismo. Y si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar al prójimo? Si el Señor nos ama, tenemos que querernos y amarnos también a nosotros mismos. ¿Qué error tan grande cometen algunos padres y educadores cuando le dicen a los hijos: tú no vales para nada, tú no sirves para nada, tú eres un burro, tú eres un bruto? Lo comparan con su hermana, con su hermano. No sirve ni para decir quién viene, eres un don nadie. Le hacen un daño tremendo porque se mete una especie de chip en el cerebro, en la mente, que la gente se cree que no vale, que no sirve. Mientras que Dios dice que nosotros valemos mucho, incluso valemos lo que vale la sangre de Cristo. Valemos infinito. Ese fue el precio que Jesús pagó por nosotros. Pero la felicidad también consiste en amar al prójimo. O sea, voy a repetir: ser amado, amarse a sí mismo y amar a los demás. Dios, que es la felicidad y es amor en sí mismo, ha querido que la felicidad esté aquí. Yo me pregunto, ¿qué ocurrirá en las personas cuando se consiga la vacuna para curar el coronavirus y cuando pase esta pandemia? ¿Volveremos a ser los mismos? ¿Haremos las mismas cosas que hacíamos antes? ¿Tendremos la misma actitud que teníamos antes de la pandemia o no habremos aprendido nada? Diremos: no, ya pasó, vamos ahora de nuevo a la farra, a la juerga, vamos, y nos olvidamos de que si no entendemos el llamado de Dios y de la Virgen Santísima, hemos perdido el tiempo. Hay una frase de Jesús que a mí me encanta decirla mucho: ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Además de que no vamos a ganar todo el mundo, pero vamos a imaginar que una persona pudiera ganar todo el mundo material, el mundo de las cosas de aquí abajo. ¿Y si al final pierde su alma?
lo dice Jesús, ¿de qué le sirve? La Santísima Virgen María, nuestra Madre, viene a recordarnos lo que dice la palabra de Dios. Viene incluso como a colocárnosla en un primer plano. Viene pidiendo al Espíritu Santo una unción para que esa palabra sea entendida. El Evangelio de hoy decía que Jesús le abrió el entendimiento a sus apóstoles para que comprendieran el misterio de la pasión y la resurrección. Yo te pido, Señor, que nos hagas también a nosotros este favor, que hoy en esta conferencia nos dé la gracia de entender este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de la Virgen? El mensaje del amor y que permanezcamos en su amor. En una ocasión escuchaba a un predicador hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el versículo más importante de la Biblia? Por supuesto que es difícil saber cuál es el versículo más importante de la Biblia, pero a lo que quiero hacer referencia, decía que para él el versículo más importante de la Biblia es el versículo 16 de la primera carta de San Juan, capítulo 4. Que por supuesto era una opinión de este sacerdote. Voy a proclamar esa palabra con el permiso de ustedes, a leer ese versículo que habla exactamente de lo que es el tema de hoy. Y luego hablaré otro también del mismo Jesús. Dice así: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es palabra de Dios. O sea, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Si una persona no se siente amada por Dios, no ha descubierto lo más importante de su vida, porque es Dios que lo creó. No ha entendido ni siquiera el significado, el sentido para qué está aquí abajo. Y miren, mis hermanos y amigos, los seres humanos defraudamos a las demás personas. Cualquier ser humano puede defraudar a otro. ¿Cuántas traiciones, engaños, mentiras? ¿Nos puede traicionar un sacerdote? ¿Les puedo traicionar yo mismo? Espero que no. Pero ¿saben? El amigo que nunca falla es Jesús. El único que nunca nos traiciona, el que siempre permanece fiel, es Dios nuestro Señor. Por eso, tener esa relación personal con Dios es el descubrimiento más hermoso que pueda haber en la vida. Y estoy hablando con personas que han tenido esa experiencia, pero estoy casi seguro de que algunos de ustedes, mis hermanos, todavía no han tenido la experiencia del amor de Dios. De pronto, lo voy a decir de esta manera, los bautizaron, los confirmaron, le dieron la primera comunión, algunos los casaron, tienen un cumplimiento de leyes, de normas, pero nunca han experimentado en lo profundo de su ser el amor que Dios les tiene. Ese amor del Señor, lo dice el mismo Dios, es un amor eterno, con amor eterno te he amado. ¿Qué significa? Que antes de existir la creación, antes de existir los ángeles, cuando solo Dios existía, ya te amaba a ti. Y no solo desde siempre, no podemos decir hace millones y millones de años ya Dios te amaba. Alguien puede decir, pero si yo no existía todavía, pero existías ya en el corazón de Dios. Ya Dios te amaba. No ha pasado un segundo, una décima de segundo, sin que Dios te haya amado. Cuando sale el sol, cuando hay nubes, cuando todo sonríe y cuando hay pruebas, cuando nace un niño y cuando muere un abuelo, cuando hay una situación de bonanza económica y cuando pasamos por estrechez. El amor de Dios, mis hermanos, que es eterno, es un amor que no depende de los quehaceres humanos. Es un amor infinito, infinito, así. Llega a decir Jesús, lo leemos dentro de unos momentos, como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. ¿Cómo ama el Padre a su Hijo?
Acuérdese, el Hijo de Dios, Dios, pues con un amor infinito no hay ni siquiera la posibilidad en nuestra mente de imaginar. Y dice Jesús, como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Un amor infinito. Es un amor incondicional, sin condiciones. Podemos hacer lo que nosotros queramos, que Dios nos va a seguir amando. Podemos separarnos de Él, Dios no lo quiera, nos ama Dios. Podemos olvidarnos de Él, Dios no lo quiera, nos sigue amando. El amor de Dios no depende de si somos buenos o no somos buenos. De hecho, el único bueno es Él. El amor de Dios es gratuito. Nos ama porque Él quiere amarnos. Somos su obra. Y además de ser su obra, somos su imagen y semejanza. Y además de ser su imagen y semejanza, nos ha hecho hijos adoptivos. Un amor, además, misericordioso. Si algo ha insistido el Papa Francisco es en la misericordia. Por cierto, estamos también en la novena de la misericordia. Qué bueno empezar esto. El amor del Señor es misericordioso. Ama al pecador. Ama al que es débil. Y dice que es el que más derecho tiene a la misericordia. De tal manera que el que sea más pecador de lo que estamos en esta conferencia, le puede dar a Dios hoy la alegría más grande. Porque la alegría más grande es cuando una persona se deja amar, se deja perdonar. Y Dios hace una gran fiesta. Exactamente, hace una gran fiesta. Entonces, ese entrar en el misterio de Dios, que es amor, ese dejarnos amar, llegar a formar parte de la familia trinitaria, porque somos hijos adoptivos del Padre, hermanos, amigos de Jesucristo y coherederos con Él del cielo, templos especialísimos del Espíritu Santo, defendidos de Él, que es nuestro abogado. Tenemos una relación personal con Dios nuestro Señor. Y la Santísima Virgen María, la criatura más feliz, y no es más feliz solamente o solo porque es la madre del Dios encarnado. Es la más feliz porque se dejó amar, porque creyó en el amor. Su prima Isabel le dijo, dichosa tú que has creído. Confió en el amor de Dios. Se dejó amar. Es la madre del amor hermoso. Escuchó la palabra de Dios, la guardó en su corazón. Vivió exactamente del amor. Le preguntaron a la Virgen en Medjugorje los videntes, ¿por qué eres tan hermosa? Y la explicación que conocemos la mayoría, porque amo mucho. De tal manera que la persona que ama mucho se parece mucho a la Virgen. El que ama mucho se parece mucho también a Dios nuestro Señor. Y dice la Virgen, permítanme que comparta con ustedes parte de un mensaje del 18 de marzo pasado, o sea, 18 de marzo del 2020. Hijos míos, no pueden ser felices si no se aman unos a otros, si no tienen amor en cada situación y en cada momento de su vida. Yo como madre vengo a ustedes por medio del amor para ayudarlos a conocer el verdadero amor y a conocer a mi hijo. Como mi hijo, yo les digo que se amen unos a otros, porque sin amor no hay salvación. Les pido disculpas por el sonido del teléfono, es algo que no dependía de mí, ¿verdad? Bien, dice la Virgen, hijos míos, no pueden ser felices si no se aman unos a otros. Es el mandamiento de Jesús, nos lo acaba de dar ahora el Jueves Santo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Y saben que el amor a Dios es ante todo confiar en Él. Claro que supone muchas más cosas. Dice la Virgen, beban ustedes, el agua que pueden beber es el de la confianza en el Señor. Confiar en Dios. Confiar en Dios aunque no entendamos sus caminos. Le pasó a los discípulos. No entendieron la crucifixión del Señor y no creían que Jesús estuviera resucitado.
Y por eso no le creían a las mujeres que ya lo habían visto. Y el Señor Jesús quiere que nosotros confiemos siempre en el Padre Celestial. El Padre nos ama también cuando hay un coronavirus. Y evidentemente cuando lo permite, porque Él no manda los males, esto es importante. Dios nunca envía los males. Ningún mal lo envía Dios. Él es el bien. Del bien solo proviene el bien. Sé que el mal es un misterio, no es el tema de la conferencia, pero puede haber alguna persona que dude del amor de Dios. Cuando viene la muerte, viene la enfermedad, un accidente, un cáncer, una situación económica adversa, hay gente que culpa a Dios. Y el demonio logra una gran victoria cuando dudamos del Señor. Porque la única manera de conectarnos con Dios es la fe, es la confianza. Ese es el cordón umbilical. Si tú confías en el Señor, tú te conectas con Él. Si tú pierdes la fe en el Señor, no te puedes conectar con Dios. Y la prueba más grande del amor, lo sabemos, es la cruz. Nadie tiene amor tan grande como el que da la vida. Yo le preguntaba a Jesús ya hace un tiempo, Señor, si tú me podías redimir con una lágrima, con un suspiro, con una sola gota de sangre, porque al ser Dios, al ofrecer esa gota de sangre, ese suspiro, tenía valor infinito. ¿Por qué quisiste sufrir tanto por mí? Y la inspiración que el Señor me daba era para que nunca nadie dudara de mi amor. Evidentemente, haciendo un poco de referencia a este momento trágico que vive la humanidad. Mis hermanos, ¿qué está ocurriendo hoy en el mundo? No es un análisis exhaustivo. En una gran porción de la humanidad, agnosticismo, ateísmo, herejía, apostasía, indiferencia. Y en la mayoría de los que creemos en el Señor, ¿no sucede a veces que lo buscamos por interés? Nos decía una vez el Señor a un grupo de sacerdotes, ustedes me buscan porque me necesitan. Yo los busco porque los amo. Y bien, en este momento, donde el ser humano, llevado por New Age, la nueva era, se ha creído Dios y quiere seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, fuera de las leyes de la naturaleza, pensando que va a ser eterno, porque se va a vencer con el genoma humano y los nuevos descubrimientos de la ciencia, la manera de no morir. Nosotros caemos en una ridiculez bien grande los seres humanos. Nos hemos vuelto soberbios, orgullosos. Hemos querido prescindir del amor de Dios, hasta negando al mismo Dios. Hemos querido hacer una nueva torre de Babel, una de confusión terrible. ¿Y qué ocurre con este coronavirus? Dios lo permite. ¿Para qué? Porque si no permite esto, algunas personas no van a caer en la realidad de lo que dice Jesús. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y entonces si no tienen a Dios en el primer lugar de su vida, como dice la Virgen en Medjugorje, no van a tener futuro aquí en la tierra. Y mucho menos van a tener futuro en el cielo. Y Jesús pagó con su sangre para que nadie se pierda. Habrá personas que a través de esto caerán de rodillas y dirán, es cierto, tenemos que ser humildes, que es el primer escalón, decía San Agustín, realmente de la vida cristiana. Hemos, los seres humanos, también vivido un tiempo de separación de la familia. No puedo generalizar, pero casi sin tiempo. El padre sale muy temprano, el niño no se ha levantado, el padre luego llega tarde, ya el niño está acostado. El Internet, estamos hablando ahora de Internet también aquí, hablo los excesos, la manera equivocada de usarlo, cuando se convierte en una dependencia, en un vicio, donde amamos más las redes que la familia o que a Dios, no nos permite a veces dialogar. Hemos también dicho que no tenemos tiempo para contestar, para hablar con el prójimo. Llega esta pandemia y obligados, confinados, tenemos que vernos la cara, tenemos que dialogar, tenemos que escuchar,
Tenemos que ver el valor tan grande de la familia, el valor tan grande de la amistad. Estoy poniendo solamente unos botones de muestra, queridos hermanos, de cómo Dios nos ama también en los momentos de prueba. Por eso siempre hay que creer en el amor de Dios, que repito, para los que nos conectaron un poquito más tarde, el amor de Dios es eterno, infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Nos lo ofrece así como es la palabra gratuito, gratis. Solo hay que abrir el corazón, que es lo que la Virgen nos invita a hacer. Y eso es la conversión. La conversión es abrir nuestra vida al amor infinito de Dios y a los planes maravillosos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y luego hay que permanecer en el amor, que es lo que nos dice la Santísima Virgen María, tomando también unas palabras de Jesús de Nazaret. Permítame que también comparta con ustedes del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el versículo 9 y versículo 10. Como el Padre me amó, yo también les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es palabra del Señor. Entonces, permanecer en el amor, mis buenos hermanos, consiste en estar permanentemente en gracia de Dios. No hay nada más importante en la vida. Estar en gracia de Dios es estar en el amor de Dios. Estar en gracia de Dios es tener la misma vida que Dios nos ha comunicado. El Salmo 62 en el versículo 4 dice, tu gracia vale más que la vida. Otras traducciones dicen, tu amor vale más que la vida. Porque es que el amor de Dios, Él es amor, pero el amor que Él nos tiene es la vida sobrenatural, es la vida divina, es la vida de la gracia. Y cuando una persona tiene esa vida de la gracia, está unido a la Trinidad y esa persona ya tiene dentro el cielo. Claro, verá Dios cara a cara un día. No digo que el cielo se reduzca a esto. Como hay personas que dicen que el infierno se pasa aquí. No, aquí hay gente que vive en un infierno. Pero el infierno auténtico está en la eternidad, como el cielo auténtico está también en la eternidad. Permanecer en el amor es permanecer siempre en la gracia de Dios. Y vamos a decirlo de otra manera, no tener pecado mortal. Sabemos incluso que si una persona tuviera la desgracia de morir en pecado mortal, perdería su alma para toda la eternidad. Se iría realmente al infierno. Entonces, ¿de qué le serviría a uno en este mundo tener muchos éxitos, hablar muchos idiomas, como dice la palabra en la primera carta, capítulo 13 de los Corintios? Si no tengo amor, yo no soy nada. Si no tengo amor, no tengo realmente nada a los ojos de Dios. Me llama la atención también un mensaje muy lindo que la Virgen nos dio el día 2 de agosto del 2017. Dice, cuando mi hijo venga a la tierra de nuevo, buscará el amor en sus corazones. Si Jesús viniera ahora a tu vida, ¿qué buscaría en ti? No te preguntaría cuántas copas ganaste, cuánto dinero tienes, cuántas empresas, cuánto viajaste. Va a ver si tienes amor. Si tienes su amor, dice, elegiste bien. Entra en el reino del amor, que es el cielo. Si no hay amor, escogiste mal. Y yo respeté por amor tu libertad. No puedes entrar en el cielo. Escogiste el reino de la perdición, que es el infierno. También dice la Virgen ese mismo día, 2 de agosto del 2017, a mi hijo no se le ama si no se sabe perdonar. Si no se sabe perdonar al prójimo, si no se intenta comprenderlo, si se le juzga. Hijos míos, ¿de qué os sirve la oración si no amáis y no perdonáis? Decía que el amor al prójimo consiste en confiar en Dios. Por supuesto, en cumplir sus mandamientos, dirá también la palabra. El amor a nosotros mismos, tenemos que entenderlo, que es un don del Señor, un regalo.
No debemos decir yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo soy un gusano, yo soy basura, porque estamos desdiciendo la palabra de Dios. Claro, yo no puedo decir ahora yo lo puedo todo, yo lo sé todo, como dice la nueva era, tú con la mente lo puedes todo. Hay una expresión, quizá no se entiende mucho en España, pero sí en América Latina, y sobre todo en Venezuela, que dice que algunos se creen la mamá de Tarzán, algunos se creen el último refresco, la última soda del desierto, se creen el máximo, algunos hasta con la tapita y todo, porque son soberbios, orgullosos, autosuficientes, llenos de sí mismos. Pero reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros no es soberbia. Es soberbia decir que uno no vale nada, porque es una manera sofisticada de hacerse la víctima para que nos den en el hombro y nos diga, sí, que sí vales. Es una manera también de llamar la atención. A veces inconsciente, pero tenemos que reconocer como la Virgen las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Eso no es soberbia. La Virgen dijo, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Claro, al ver la humillación de su esclava. Cuando reconocemos lo bueno que hay en nosotros, estamos dando gloria a Dios. Porque si no hubiera nada en nosotros, ¿qué diríamos? Que Dios no ha hecho nada bueno en nosotros. Y no pasa un segundo sin que Dios obre en nosotros. Incluso el regalo de la vida, el regalo de su amor. Y Dios nos ha dado tanto, tanto. Solo nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Como también en esta misma pandemia mucha gente no ha valorado lo que tiene, ni ha dado gracias a Dios por tantas cosas lindas y buenas que el Señor le ha dado. Y el amor al prójimo. El Papa Francisco ha insistido muchísimas veces, y en este mensaje que estoy leyendo, también la Santísima Virgen María lo dice, no se debe juzgar. Voy a hablar ahora de lo negativo del amor, o sea, cuando no amamos al prójimo. No amamos al prójimo cuando lo juzgamos. ¿Quién soy yo para juzgar? No amamos al prójimo cuando lo condenamos, que es peor todavía. Y dirá Jesús que se va a usar la misma medida que usemos con los demás. Cuando la Virgen hace referencia a los sacerdotes, dice los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen. Necesitan que ustedes oren por ellos. Ellos le darán cuenta a Dios, pero los sacerdotes necesitan que ustedes los amen, que recen por ellos. Si mi hijo quiso elegirlos sabiendo cómo eran, ¿quiénes son ustedes para pensar que fue una equivocación? Recen por los sacerdotes, no los juzguen. Pero esto que aplicamos aquí en esta referencia a los sacerdotes, también lo podemos aplicar a los que están a nuestro lado, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, de apostolado, de grupo de oración. Y cuando nos venga un pensamiento de juzgar, un juicio temerario, desechemos ese pensamiento. A veces no tenemos culpa de que venga un mal pensamiento y oremos por esa persona de la cual nos viene a pensar mal. Claro, podemos juzgar hechos, acontecimientos, pero no personas, porque no sabemos el porqué de las cosas y sus condiciones. Tampoco debemos murmurar. El hablar mal del prójimo hace un daño tremendo, un daño realmente impresionante. Y además de murmurar, el calumniar. La calumnia es algo terrible y es muy difícil, mejor dicho, imposible devolverle la fama a la persona de la cual hemos hablado. ¿Sabe que no deberíamos hablar mal de nadie? La única manera que tendríamos justificación para hablar mal sería decírselo a ella para que se corrija. Y si es algo escandaloso, grave, y se le ha dicho a ella y no hace caso, decírselo a la autoridad, no como chisme, sino como una manera de corrección a esa persona. Pero, aunque sea verdad, no podemos hablar mal del prójimo. Tenemos que orar siempre. Y cuando Dios permita un acontecimiento doloroso en nuestra vida con respecto a la relación con el prójimo, es porque quiere que seamos más humildes y nos santifiquemos. Y al mismo tiempo quiere que elevemos oraciones por esa persona para que pueda cambiar.
Y luego el amor, que es gracia del cielo, pero también es decisión de la voluntad, brota desde adentro, queriendo el bien del prójimo, no alegrándonos del mal. Nunca hay que alegrarse del mal del prójimo, porque eso no es del cristiano. Y viene entonces el deseo de que la otra persona sea feliz. No cabe envidia en el amor. No caben celos en el amor. Hablo de celos enfermizos, por supuesto. Tenemos que hacer el bien al que podamos. No podemos solucionar los problemas de los demás, ni siquiera a veces los nuestros. Pero en la medida en que podamos tender la mano a un hermano, podemos practicar las obras de misericordia. En cada instante tenemos la oportunidad de amar a un hermano, con una oración, una mirada, ahora no, una palmadita en el hombro, un abrazo, en este momento no, ¿verdad? Por la pandemia, pero realmente podemos hacerlo. Un buen consejo, un consuelo, enseñar al que no sabe, vestir al desnudo, compartir el pan, visitar un enfermo, tampoco ahora podemos hacerlo. Hasta esta pandemia que no es de Dios, que es del maligno, nos está impidiendo hacer algunas obras de misericordia. Cáritas está haciendo obras de misericordia y muchas personas también, y muchos médicos, personal paramédico y muchos servidores públicos. Y hay que hacerlo como si fuera el mismo Jesucristo. Bien, pues la Biblia nos dice, permanezcan en el amor. Jesús nos dice, permanezcan en el amor. También hay algo sumamente importante. La Virgen dice, ¿cómo van a querer que la oración sirva si no aman y no perdonan? Créanme que me cuesta entender cómo personas allegadas a la iglesia, que rezan, que confiesan, comulgan con frecuencia, cuando llega el momento de perdonar, se cierran y se ponen como una especie de bloque o bloqueo para no perdonar. Cuando el Divino Maestro nos ha enseñado a perdonar 70 veces 7. Y si no perdonamos, nos colocamos un impermeable, no nos dejaremos tampoco perdonar nosotros por el Señor. Qué hermoso sería el mundo si nos amáramos los unos a los otros. Cuando una familia es feliz, mis hermanos, cuando entre ellos se aman y se quieren. Cuando una familia es infeliz, cuando no se aman. Cuando un niño pequeño es feliz, cuando ve que papá y mamá se quieren, se aman y lo aman a él. Cuando es infeliz, cuando ve que papá y mamá pelean, se gritan, se ofenden, se divorcian. Cuando no lo aman a él, lo dejan de un lado. En el amor está la felicidad, queridos hermanos. Vivir en el amor es el llamado del Señor nuestro Dios. Algunos de ustedes podrán pensar, pero esto es muy difícil. Es cierto. No solo es muy difícil, es imposible con las propias fuerzas. Y entonces, me preguntará alguno, el Señor Jesús, nosotros lo vamos a preparar para ello. Nos mandó el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el amor que el Padre tiene al Hijo y que el Hijo tiene al Padre. Que luego se convierte también en el poder infinito que el Padre y el Hijo tienen. Pero sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos vivir de una manera sobrenatural como debemos vivir los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, los hijos también de la Virgen María, Reina de la Paz. Miren, los apóstoles no cambiaron durante los 3 años que estuvieron en el seguimiento de Jesús. Cambiaron en algunas cosas, claro, pero no fundamentalmente. Ni siquiera cambiaron cuando Jesús resucitó. Dudaban. Incluso San Mateo dice que se reunieron como 500 personas. Jesús iba a subir al cielo y dice, y todavía algunos dudaban. ¿Saben cuándo cambiaron los apóstoles y los discípulos de Jesús? Cuando llegó el amor infinito, el Espíritu Santo. Pentecostés fue gran cambio.
Antes estaban divididos, se unieron. Eran ignorantes y ahí recibieron sabiduría. Simón Pedro con una conferencia logró, no él, el Espíritu Santo, que se convirtieran 3,000 personas. Un predicador decía que a veces hay también predicadores que con 3,000 conferencias no logran convertir a uno. Y Pedro con una sola intervención, 3,000 convertidos por la acción del Espíritu Santo. Y les decía, se unieron, que lo más difícil que hay en el mundo es la unidad, es el amor. La Virgen viene para que haya un mundo nuevo, lo ha dicho. Y ese mundo nuevo debe ser la civilización del amor. Y esa civilización del amor debe estar comenzando en mi corazón. Que no haya sentimientos mezquinos, sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento. Le va a decir una palabra venezolana, de reconcomio. Yo tengo que ver en el rostro del prójimo mi hermano, el rostro de Jesús. Yo tengo realmente que dirigirme al prójimo, y si no lo hago porque soy humano, soy débil, tendré que pedirle perdón de corazón. Por eso el perdón es fundamental en la vida del ser humano. No solo en pedir perdón, también en perdonar. No solo en perdonar, también en saber pedir perdón. Qué hermoso sería que nosotros hoy saliéramos de esta conferencia pidiéndole al Señor, y haremos una breve oración, que nos dé la gracia de quitar todo lo que hay en nuestra vida que no nos permite ni vivir en el amor, ni permanecer en el amor. Y que nos comunique también el Señor una efusión poderosa de su Espíritu Santo, para que nos renueve. Yo me preguntaba también hace unos cuantos meses, ¿cómo cambiará este mundo loco? Como ustedes saben, me tocaba, vamos a ver si en el futuro, cuando pase esta pandemia, pues el Señor tiene los mismos planes. He viajado por muchísimo, el Señor me ha llevado creo que a 70 países a evangelizar. Y me toca ver de todo como ustedes, pero uno ve guerras, ve muchachos en droga, ve toda la ideología del género, toda la violencia, ve situaciones terribles en la vida, luego como sacerdote, en la intimidad también del confesionario. Y uno dice, ¿cómo puede cambiar este mundo? ¿Cómo puede cambiar? ¿Lo podrán cambiar los políticos? ¿Lo podrán cambiar los futbolistas? ¿Lo podrán cambiar los artistas? ¿Lo podrán cambiar los científicos? No, solo el Espíritu Santo. Y la respuesta que el Señor me daba era, envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Por eso este momento de pandemia también lo tenemos que vivir con la efusión del Espíritu Santo, con ese amor del Padre y del Hijo, para que no dudemos de su amor, saber que estamos en sus manos, que eres grande y victorioso, que si permitió esto, quiere sacar un bien más grande para la humanidad. Me llamaba muchísimo la atención cuando la Virgen Santísima, cuando muchas veces a lo largo de estos 2 últimos años nos recordaba, la vida de aquí es efímera. Piensen que su destino eterno no está aquí en la tierra. Piensen que están aquí de paso. Piensen en la eternidad. La Virgen esto lo ha dicho palabra más, palabra menos, muchísimas veces. El ser humano ha pensado que va a estar siempre aquí. No nos educaron para que podamos entender que nuestra vida aquí es como un servicio militar, dice la palabra, como un rastro que deja un barco en medio del mar, como una flor o una hierba que por la mañana está verde y luego la ciegan y se seca. Claro, cuando vemos ahora en esta pandemia, lo sentimos mucho. Nos duele en el corazón la muerte de tantas personas, entre ellos abandono de ancianos y sobre todo muerte sin que estuvieran familiares cercanos. Yo pienso que ese sentimiento nos debe llevar también a valorar de ahora en adelante mucho más personas mayores, personas de tercera edad, y también a los que les toca ahora administrar, digamos, la salud, que realmente tengan en cuenta que no podemos hacer acepción de personas, distinción de personas. Que realmente los seres humanos tenemos que valorarnos todos. Desde que uno está sentándose en el vientre materno hay que amarlo hasta que uno cierre sus ojos y aún más allá, porque nunca olvidamos
a aquellas personas que Dios nos dio. Pidamos al Señor que haga este milagro en nosotros, que nos podamos sentir amados por Él, amados a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo con este poder del Espíritu Santo, para que nos parezcamos cada día más a la Santísima Virgen María y para que seamos felices. Quisiera, antes de las preguntas, hacer una breve oración sobre lo que estamos hablando. Estamos congregados en el nombre de Jesús y aunque lo estamos haciendo de alguna manera virtual, sin embargo, nuestro corazón, nuestra mente está colocada también en el desarrollo de esta conferencia, porque estamos en el regazo de la Madre, en el corazón inmaculado de María, y estamos también bajo la mirada de Jesús, buen pastor. Por eso, Jesús, oramos en tu nombre. Tú dijiste que lo que le pidamos al Padre en tu nombre o a ti mismo, 2 o 3 congregados en tu nombre, puestos de acuerdo, era concedido. Todos nosotros congregados en esta conferencia, damos gloria al Padre, damos gracias a ti, al Espíritu Santo, a la bienaventurada Virgen María. Y pedimos ahora, Jesús, que quites del corazón de cada uno de nosotros todo miedo, porque el amor echa fuera el temor. Que quites de nuestro corazón toda angustia, tristeza, tentación, sobre todo odio, rencor, resentimiento, envidia. Que tu Espíritu Santo nos descubra en qué faltamos en el amor y cómo podemos amar en cada momento de nuestra vida. Por eso, Jesús, con la sangre que derramaste de tu costado y de tus llagas en la cruz, lo acabamos de meditar en estos días. Limpia ahora el alma de todos nosotros. Abrimos el corazón de par en par a tu misericordia y a esa sangre poderosa y a esa agua que brotó de tu costado, símbolo del bautismo y de la Eucaristía. Haznos nacer de nuevo, Jesús. En la vigilia pascual se decía que Pascua es nacer de nuevo, buscar los valores de lo alto, renovar nuestro bautismo. Es la conversión a la que la Virgen nos llama en Medjugorje, el tema más importante. Y por eso cuando la oración está hecha con estos sentimientos de humildad, de confianza, de amor, de perdón, es una oración eficaz. Danos la gracia de creer que la oración que hacemos en tu nombre es eficaz. Bendice a cuantos están en esta conferencia. Bendice sus familias, Señor. Pedimos también misericordia para los que están hospitalizados en este instante, para los que trabajan en esa área de la sanidad. Y pedimos también, Señor, que ilumines a los científicos para que descubran con una gran prontitud y eficacia las vacunas que curen este coronavirus y también otras medicinas, tal vez sin ser vacunas, no lo sé, no soy técnico, que también ayuden ya a sanar anticipadamente a aquellos que están hospitalizados o que están realmente contaminados por esta pandemia. Jesús, mándanos tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, a todos los que están participando en esta conferencia, a todos los que coordinan Zoom al nuestro centro de paz, nuestro centro de Medjugorje, a todos los centros que hay en el mundo, sobre todo en España y América Latina, dales hoy una lluvia de gracias y de bendiciones. Madre Gospa, Reina del Amor y de la Paz, dígnate como en Medjugorje cuando aparecías el día 2 de cada mes y extendías tus manos maternales sobre todos los que allí estaban. Extender tus manos ahora también sobre los que están participando en esta conferencia a través de Zoom. Derrama una bendición muy grande. Que se sientan amados por ti, oh mamá. Que se sientan abrazados por ti. Haznos sentir tu ternura, tu cariño, tu amor, tu alegría. Nos da fortaleza, oh Madre. Nos da seguridad. Caminaremos bajo tu manto y pasaremos por este mundo siendo instrumentos del amor y de la paz del Señor. Gracias, Madre, Reina de la Paz. Amén. Amén. Pasaremos ahora
a las preguntas. Gracias, Padre, por esta conferencia y esta oración final tan preciosa, y por esta bendición a los 300 participantes. Ha llenado se ha quedado gente fuera, lo ha llenado y ha sido la verdad precioso. Ha hablado mucho del amor, del perdón, y justamente una de las preguntas primeras viene en este sentido. Dice, hablando de amor y del perdón, ¿cómo perdonarse a sí mismo? ¿Cómo perdonarse a sí mismo? Muy buena la pregunta. Primero, tenemos que hacernos perdonar por Dios. O sea, el perdón a sí mismo debe ir precedido por el perdón de Dios. Creer en el perdón de Dios. Cuando aquí pueden suceder dos cosas. Una, que uno se sienta culpable sin serlo. A veces hay complejos de culpa. A veces muere alguien, nos echa la culpa, pero si yo no hubiera salido ese día, pues no hubiera muerto, yo hubiera estado ahí. Nosotros solamente somos responsables cuando hacemos algo u omitimos algo por ignorancia, ¿verdad? O sea, no somos culpables, ¿verdad? Me corrijo. Cuando no nos damos cuenta de lo que va a ocurrir y somos ignorantes y no somos libres. Si una persona hace algo por ignorancia, sin ser libre, aunque cometa algo indebido, ante Dios por lo menos no es culpable. Esto es importante. Pero somos todos culpables ante Dios porque todos somos pecadores. ¿Qué hay que hacer? Primero, arrepentirnos de nuestros pecados. Pedirle perdón al Señor nuestro Dios. Si hay pecados graves, mortales, en la primera oportunidad que uno tenga, hacer una buena confesión de esos pecados. Y ahí, creerle a Dios. Porque Dios dice que aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, nos vuelve blancos como la blanca nieve. Segundo, si lo que hemos hecho ha ofendido a nuestro prójimo, que es muy posible, indirectamente siempre ocurre, pedirle perdón a nuestro prójimo por aquello que hicimos, o por aquello que omitimos, o por aquello que dijimos. Pedirle perdón. Puede ser que Él nos perdone, puede ser que no nos perdone. Dios no nos exige a nosotros al pedir perdón que el otro nos perdone. Oraremos por Él, pero ya hicimos lo que Jesús nos dice. Cuando yo he recibido el perdón de Dios, he pedido perdón al prójimo, ahí viene el tercer paso, perdonarme a mí mismo. ¿Y cómo se hace? Se hace de dos formas, las dos se necesitan tal vez. Una, colocarse en la presencia del Señor, tal vez delante de la Eucaristía expuesta, o delante de un hermoso crucifijo, y decirle a Jesús, Jesús, te pido la gracia de poderme perdonar a mí mismo. Tú dices que mis pecados ya no existen cuando yo me he arrepentido y confesado. Y hay un complejo de culpa en mí, o quizá una tentación del maligno que es el acusador de los hermanos. Yo renuncio al acusador de los hermanos. Yo renuncio a todo espíritu que me quiera llevar a mí a creerme culpable. Y en este momento te entrego, Jesús, los sentimientos de culpa. Te entrego, Señor, esos sentimientos que no me dejan tranquilo. A veces hay que hacer una oración de liberación, porque a veces hay un espíritu del mal, un demonio que tienta a la persona. Y el último paso era pedir ayuda espiritual a un sacerdote, ¿verdad? A veces en el sacramento de la confesión también, si hay dirección espiritual, pues que oren para que eso desaparezca, porque Dios nos quiere libres, no solo de la culpa, sino también del complejo de culpa, también del remordimiento, porque el Señor, cuando perdona, perdona. Amén. Amén. Mira, relacionado, ha hablado de un Dios misericordioso y preguntan, ¿Dios es misericordioso si uno muere en pecado mortal? ¿No lo perdona? Buena pregunta, pero difícil la respuesta. El problema está en el siguiente. El que va al infierno no va al infierno porque Dios lo mande al infierno. Va al infierno porque Él quiere ir al infierno. Entra un poco del misterio ahí. Dios respeta siempre la libertad del ser humano. No nos va a obligar a ir al cielo y no nos va a obligar tampoco a ir al infierno. Dice la palabra, pongo delante de ti bendición o maldición. Digamos ahora usando otro texto, camino estrecho, camino ancho. Escoge. Es el ser humano el que escoge ir al infierno.
Si el ser humano, normalmente como uno vive, así muere. Hay alguna excepción cuando hay una persona que está orando mucho por uno, haciendo penitencia, y uno puede haber conversión también en el último momento, sí lo hay. Jesús también dijo que si tuviéramos la oportunidad de estar ante un moribundo y no hay un sacerdote que le pueda administrar los sacramentos, que recemos la coronilla de la misericordia, que esa alma se salvará. O sea, el Señor le va a ofrecer a la persona hasta el último instante su misericordia. Y le va a decir, si quieres ser perdonado y quieres realmente aceptar ir al cielo, aquí estoy. Pero si no quieres, ¿qué escoges? Y es la persona la que escoge el infierno. Es una cosa realmente impresionante. Claro, por eso nosotros no podemos juzgar nunca quién fue al cielo, quién fue al infierno. Dios nunca ha revelado quién está en el infierno. Sabemos por la Iglesia, porque ha declarado santos a una gran multitud de hermanos nuestros que sabemos que están en el cielo. Pero nadie sabe quién está en el infierno. Dios siempre ha guardado ese secreto. Sabemos que está el demonio y los espíritus del mal. Sabemos que existe el infierno. Es un dogma de fe. Sabemos también, tristemente, que puede haber personas que estén en el infierno. Pero están no porque Dios no las quisiera perdonar, sino porque ellos no se han querido dejar perdonar. En el fondo eso sería el pecado contra el Espíritu Santo. No querer dejarse perdonar. No querer aceptar el bien, sino aceptar más bien el mal. De una manera consciente, libre y plena. Dios es misericordioso. Siempre lo será también con nosotros. Adelante. Hay dos preguntas, bueno, alguna más, que hablan más o menos de lo mismo. Le voy a decir dos, pero más o menos hablan de lo mismo. Dice, ha hablado de abrir el corazón y ha hecho referencia a la Virgen. ¿Cómo orar con el corazón? Y otro dice, Padre, ¿cómo poder abrir el corazón? ¿Cómo decir un Padre Nuestro, una Ave María con el corazón? ¿Cómo dejarse traspasar por la palabra de Dios? Sí, o sea, son como dos etapas. Una cosa es abrir el corazón y otra cosa es rezar, orar con el corazón. Las dos, por supuesto, están unidas. Abrir el corazón a Dios es estar dispuesto realmente a dejarse amar. Abrir el corazón a Dios está estar dispuesto a orar delante de Él y decirle, Señor, yo quiero vivir según tu ley y tus mandamientos. Abrir el corazón a Dios es decirle, Señor, tú eres la persona más importante en mi vida, tú ocupas el primer lugar. Orar el corazón significa decirle al Señor, Señor, lo que te ofende dentro de mí, yo quiero salir de ello. El egoísmo, la angustia, la soberbia, qué sé yo, todos mis pecados. No hay manera mejor de abrir el corazón a Dios que hacer un reconocimiento de la verdad. Reconocimiento, la verdad de parte de Dios, que es amor, y reconocer nuestros pecados. La mejor manera de abrir el corazón a Dios es orar y luego hacer una buena confesión de nuestros pecados. Por supuesto que es un proceso, es una opción que se hace como opción fundamental, pues en un momento, y luego uno debe renovarla cada día. Cuando una persona diga, yo he estado viviendo de espaldas a Dios, he estado viviendo de una manera egoísta, he estado viviendo de una manera pecaminosa, en contra de su ley, su palabra, sus leyes. Yo quiero dejar de vivir de esa manera. Y yo ahora me voy a poner de rodillas ante Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. Es una invitación. Quiero que entres en mi vida y que me cambies, que me transformes. Quiero amarte, enséñame. Eso es abrir el corazón al Señor. Él lo dice en Apocalipsis 3:20, estoy tocando a la puerta, ¿verdad?, de tu corazón. Si abres, entraré y cenaré contigo. Pero es darle a Dios el puesto que a Dios le toca. Es confiar en Él, es dejar de ofenderle y es realmente querer amarle sobre todas las cosas. Orar con el corazón. Orar con el corazón, podríamos decir muchas cosas. Vamos a resumir en esto. Primero, voy a decir el contrapuesto. Muchas de nuestras oraciones son oraciones con los labios. Es como si colocáramos un CD que lo hace solo, porque no estamos atentos a lo que pedimos. Estamos distraídos. Lo hacemos a la carrera. Entonces, orar con el corazón, muy sencillo, es orar con atención. Es orar despacio. Es orar
creyendo que el Señor está presente, que nos está escuchando. Orar con el corazón es dirigirnos a Dios con una actitud de hijo, sabiendo que realmente el Padre nos ama. Alguien ha definido orar con el corazón es orar con amor. Y orar con el corazón es realmente buscar la voluntad amorosa de Dios nuestro Padre. Es identificar nuestra voluntad realmente con la suya. Y empecemos por orar. Y aunque nos vengan distracciones, Dios sabe que también nos distraemos. Lo importante es la buena voluntad. Empezar a orar. Y si nos distraemos, se irá esa distracción y quizá venga otra, pero también vamos a tener momentos de oración. Por eso el mensaje más repetido por la Virgen es oren, oren, oren. Y mira, la manera de orar son muchas. Cada uno escoja la manera que le es más útil. Me explico. Hay personas que oran hablando con Dios. Señor, qué grande eres. Mira, yo te alabo, te bendigo. Gracias por esta mañana que me has otorgado hoy, por los pájaros que cantan en mi ventana y porque ahora tengo el alimento diario. Estoy hablando con Dios. Podemos escoger un salmo, o sea, orar con ya textos bíblicos. Maravilloso. Podemos escoger también oraciones ya realizadas por otras personas, padres de la iglesia, santos. Podemos orar el Santo Rosario, que ya está especificado lo que es. Podemos orar en alabanza, podemos orar de rodillas, podemos orar postrados, podemos orar sentados, podemos orar a medianoche, podemos orar de cualquier forma. Lo importante es decidirnos a orar. A nivel de testimonio, le digo, mi vida cambió en cuanto a la oración cuando yo hice mi retiro básico de vida en el Espíritu en 1974. ¿Por qué? Porque yo aprendí algo. Si les sirve esto al que hizo la pregunta y a todos ustedes, pues doy gloria a Dios. Miren, la mejor manera de estar para mí siempre unido a Dios es la alabanza. Y hay un versículo, Romanos 8:28, que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. ¿Qué dice esto? No hay mal que por bien no venga cuando uno alaba a Dios y lo ama en medio de ese mal. Entonces, todo lo que me pase, yo lo voy a meter en alabanza. Pongo ejemplo. Me sucede algo bueno, me regalaron un chocolate, digo gloria a Dios, bendito sea el Señor. Tropecé, en lugar de decir una vulgaridad, una palabrota, digo aleluya, Señor. Me chocaron el carro, el coche, y en lugar de insultar al otro y empezar a gritar, digo, Señor, bendito sea tu nombre, aunque no entienda el bien que quieres sacar de aquí. En la pandemia, empezar a alabar al Señor. Hay una canción que dice así, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la presencia del Señor. Hay sanación, liberación y se siente la presencia del Señor. Podríamos seguir. Aquí se siente la presencia de Dios. Alabemos a Dios por todo lo que pase. Cuando uno aprende a alabar a Dios, todo el tiempo está en oración. Y dice el prefacio de la misa, en verdad es justo y necesario, es nuestra salvación, alabarte y darte gracias en todo momento. No nos enseñaron a alabar, nos enseñaron solo a pedir. También hay que pedir, pero hay que alabar a Dios. Y así oraremos también de corazón. Omnium bonum, ¿eh? Todo para bien. Gloria a Dios. Aquí preguntan, ¿cómo contestarle a un no creyente la siguiente pregunta? ¿Por qué si Dios es bueno, permite este tipo de situaciones de sufrimiento? Sí, bueno, es una respuesta que amerita mucho tiempo. Ya hablé hoy algo de cómo el Señor nos ama y que Dios no permitiría nada malo si no tuviera un propósito de sacar un bien más grande para nosotros. Es muy difícil convencer a una persona que no cree en el Señor ante el misterio del sufrimiento, pero sí hay que profundizar. Mira,
se le puede decir, cuando Dios creó el universo, lo creó bueno. Y cuando creó al ser humano, así dice el Génesis, vio que era muy bueno. El Hijo de Dios, Jesucristo, nunca dejó de sanar un enfermo, que llegara a él con fe y sin rencor en el corazón. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Jesús cargó sobre sí todos los males que hay en el mundo. Todos. Por eso fue tan pesada su cruz. Y de todo nos redimió. El mal no lo envía Dios. El mal viene de la acción del demonio. El mal viene del pecado del hombre. El mal uso de la libertad del ser humano. Y aquí entra otro misterio. Dios no nos hizo animales para guiarnos por un instinto. No nos hizo robots para que pudiéramos funcionar, qué sé yo, con una moneda, un dinero para sacar, que sea una botella de agua. Bueno, hay robots muy sofisticados que tienen toda una planificación, pero hablo a lo inteligible ahora para nosotros. Dios nos creó libres y el don de la libertad tenía el riesgo de que podemos escoger el bien o podemos escoger el mal. Además, somos un cuerpo, esto es importante. No lo hemos entendido, que el mal de uno hace daño a los demás y el bien de uno da bendición a los demás. No sabemos el por qué en este caso la pandemia, por ejemplo, sucede. Vamos solo a imaginar, y perdónenme que haga así, de que alguien fue el que inventó ese virus. Lo puede haber hecho porque se le fue de las manos o lo puede haber hecho por dañar a la humanidad. No fue Dios quien lo hizo. Dios no obra el mal. Y pues la única respuesta que podemos darle a la larga es esta, la cruz. Mira Jesús lo que hizo. Esa es la respuesta del Señor que nos ama. Entiendo que hay un misterio ante el dolor que nosotros no podemos entender, pero solo esta es la respuesta final. Nos ama tanto el Señor que Él sí fue víctima y cargó con todos los males de la humanidad, también de aquel que está haciendo la pregunta. Hacen una pregunta que me ha llevado a recordar ese chiste que usted explica de la Biblia tantas veces, que lo podría explicar hoy. ¿Por qué leer la Biblia cada día? Preguntan. ¿Cómo es? ¿Chiste, dices tú? Bueno, a mí me recuerda, la pregunta es ¿por qué leer la Biblia cada día? Y me he acordado del chiste que explica tantas veces usted de la Biblia. ¿Cuál será el que cuento? Dime la primera parte, a ver si puedo contarlo. El tartamudo, el tartamudo. ¿Lo puedo contar? Lo puede contar. Resulta que había un tartamudo que no tenía trabajo y andaba buscando trabajo. Y era muy difícil. Un día vio un letrero que decía, se venden Biblias lujosas. Y dijo, aquí voy a entrar. Y entra y pide trabajo. Y el Señor, respetando su tartamudez, su discapacidad, este es un lugar de ventas y evidentemente hay que tener habilidad para hablar. Y disculpe, pues usted con su tartamudez no puede. Hagan la prueba, dijo el tartamudo. Por quitárselo de encima, tomaron una Biblia y le dijeron, vaya y véndala, cuando logre, venga por acá. Sale contento el tartamudo y a los 15 minutos regresa, ya la vendí. ¿Cómo has hecho? Increíble. Entonces le dan 4 Biblias más, casi no puede ir con ellas, sale y a la hora y media regresa, ya vendí las 4 Biblias. ¿Cómo habrá hecho este? Ya se hacía de noche. Venga mañana, Señor. Se quedaron los dueños pensando, pero ¿qué hará? Y al día siguiente vino con una carretilla y le metieron 20 Biblias. Y nada, sale el hombre tartamudo a vender las Biblias. Resulta que a mediodía ya viene con el carretillo, la carretilla vacía. Ya las vendí todas. ¿Cómo hace? Venga acá, vamos a ver. ¿Qué hace usted para vender la Biblia? Nunca hemos tenido un vendedor tan exitoso como usted. Digo, yo toco la puerta y cuando salen, abro la Biblia y empiezo a leerla.
y le propongo, le digo, ¿qué quiere? ¿Comprar la Biblia o que se la lea toda desde el principio hasta el final? Y todo me la compran. Bueno, nunca está de mal un chiste, ¿no? Pues sí. Pero bueno, de ahí Pues, sacamos ¿por una qué? moraleja. Hasta uno siendo tartamudo, ¿verdad? Puede extender también la palabra de Dios. ¿Por qué leer la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos todo. Fíjate que el Concilio Vaticano II prácticamente equipara la Sagrada Escritura a la Eucaristía. La Biblia no es un conjunto de libros, es una persona, es Jesús. Él es el verbo, la palabra que se hizo carne. Y la palabra de Dios, ella misma se compara a una lámpara que nos ilumina el camino. Es una lejía que lava cualquier mancha. Es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del ser. Es como un mazo, un martillo que rompe cualquier piedra por muy dura que sea. Por eso la palabra de Dios cambia el corazón. De hecho, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. La fe viene por medio de la palabra. La persona para creer debe escuchar la palabra. Acordémonos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la Santísima Virgen en Medjugorje dice que leamos la palabra, la Biblia, todos los días. No se trata de agarrar la Biblia y leer 3 libros seguidos. Se puede hacer de 2 formas, escoger un libro de la Biblia y vamos leyendo un capítulo cada día. Y de pronto también algún texto de la Biblia que nos llame la atención y meditar sobre ese texto. El que se alimente de la palabra de Dios va a ser una persona que se transforma y que cambia de verdad. Y por eso hay que leer todos los días, meditar y vivir la palabra de Dios. Será una gran bendición. Bueno, ya vamos tocando ya las últimas preguntas, son las 9:15, ya va tocando la hora de finalizar, lástima. Antes de ir a la última pregunta, no quería dejar de preguntarle qué es de usted, dónde está, porque nos consta que no está en su tierra, que no está en casa, que se ha quedado en nuestra tierra, en España. Vamos a ver. Me pregunta mucha gente, padre, ¿dónde vive usted? Y yo me quedo así como un poco perplejo para responderle. Y le digo, en un avión. Ahora yo no estoy viviendo en un avión por la pandemia que estamos viendo. Miren, yo nací en España. Yo nací en la provincia de Zamora. Yo en este momento estoy en la casa en la casa de mi hermana, donde estoy en el pueblo donde nací. En 1945, para los curiosos, ¿cuántos años tendrá el padre? 74, y voy a cumplir 47 años de ordenado sacerdote el 14 de julio, Dios mediante. A los 17 años me fui para Venezuela con la congregación salesiana. Toda la vida la he vivido desde los 17 años en Venezuela. Incluso, pues, mi diócesis está en Venezuela. Estoy encardinado en Venezuela. La última vez tuve 37 años y medio de párroco en la misma parroquia. Y pues toda mi vida ha estado en Venezuela. Tengo también mi corazón puesto en Venezuela. Quiero mucho a Venezuela. Hay varios países que los quiero muchísimo, pero empezarían ahora a pelearse unos con otros y digo cuál quiero más, ¿verdad? Evidentemente, pues España, que es donde nací, mi madre patria, quiero muchísimo a Venezuela. Y yo empecé a predicar ya desde 1975, poco a poco. Después me encardiné en una diócesis, Cabimas, Venezuela, para los venezolanos que nos puedan estar en este momento escuchando. He sido muy feliz, yo siempre he sido muy feliz. En Venezuela he sido muy feliz, es un país hermosísimo, aunque ahora está en un colapso. Oren mucho por él, quiero mucho también la oración para que nos ayudéis, ¿verdad? Nos ayuden todos ustedes. Y me jubilé, me pensioné, digamos, hace 4 años, pero me pensioné para evangelizar. Entonces, de hecho, mi pensión son $2, si quieren 2 euros para los españoles, al mes. O
sea, es algo que es inconcebible, es ridículo. En el momento actual que yo estoy hablando, pues no tengo pensión, no tengo sueldo. He estado evangelizando por creo que 70 países. Y entonces he vivido de la providencia y de lo que dan cuando uno predica, pues le dan una ofrenda, un estipendio o una peregrinación que uno hace. Entonces le dan una colaboración espontánea. De eso he estado pues viviendo. No obstante, he estado ya desde hace 4 años más viviendo en la ciudad de Miami por una razón, porque Venezuela tiene cerrado todo para lo que son los medios de comunicación, casi todo. Se han ido más de 24, 25 líneas aéreas y en este momento entrar o salir en Venezuela es muy difícil. Aparte de que ahora no hay gasolina, hay escasez de agua, un montón de cosas. Entonces opté bajo una inspiración, creo, del Señor de irme a vivir a Miami de una manera, digamos, como intermitente, porque era el mejor lugar para trasladarme a evangelizar a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y lo he hecho así he estado, entraba y salía, nunca estuve ilegal, he entrado incluso con la visa esta de la Comunidad Europea. Resulta que ahora, yendo de Paraguay el 18 de marzo para Miami, pues estaba todo lo del coronavirus, no dejaban entrar a nadie de Europa, mi pasaporte es de la Comunidad Europea, no me dejaron entrar. Me tuvieron 10 horas y media en la inmigración, tuve incluso que renunciar a esa visa y solicitaría otra cuando termine el coronavirus o cuando se abran las fronteras, si Dios quiere. Entonces, por supuesto, me quedé en una situación bien difícil. No podía volver a Paraguay porque solo recibían paraguayos, no podía ir a Venezuela, de donde soy residente, yo soy residente en Venezuela. No podía ir a Venezuela porque no había ningún vuelo, ningún avión que entrara o salía de Venezuela. Entonces opté por venir a España. Y vine a España, llevo aquí 26 días, voy a cumplir el mes ya, el día 19, y estoy en casa de mi hermana, mi cuñado, aquí en un pueblito pequeño del Valle Tera, cerca de la ciudad de Benavente, para los españoles que han pasado por ese lugar, ¿verdad? Y aquí estoy ahora orando casi todo el tiempo porque no tengo nada que hacer y grabando algún mensajito por WhatsApp y ahora pues tal vez usando un poquito más de Zoom, si es efectivo para gloria de Dios y ayudamos a las personas en lo que podamos, pues lo podemos hacer. De ahí quizá venga la pregunta porque bajo inspiración, en un día en la misa, yo celebro la misa todos los días a puerta cerrada, oro por todos ustedes, me venía la inspiración de que algunas personas podrían encargar una intención de misa, incluso hay unas misas que se llaman gregorianas, que son 30 misas, para que pudieran, primero, como uno celebra la misa y no tiene intención, pues ser útil también para los demás, y los demás pues dar una ofrenda para que se pueda ofrecer alguna misa por sus intenciones. Entonces, como estoy en España, pues abrí una cuenta aquí en España, en el Banco Santander, sobre todo para la parte de España, y tengo también una cuenta en la ciudad de Miami para las personas de América Latina o otros países que les sea más fácil. Tengo entendido que al terminar ahora, a lo mejor me estoy Lo estoy adelantando. compartiendo ahora, lo estoy compartiendo para que lo vean todo el mundo. Porque Bueno, ahí van a ver ayudarle. Sí, van a ver la cuenta de aquí del Banco Santander de España. No está aquí la de Miami, del Banco Wells Fargo, pero se la puedo pasar mañana a quienes coordinan esta conferencia y en un momento que les parezca oportuno pudieran también, como están dando esta dirección, pues hacerlo también, por si alguno de ustedes pues quiere colaborar con nuestro ministerio, con nosotros, para que podamos ayudar a extender el Evangelio. Y pues pido a Dios también que me ilumine y me guíe en el uso de los medios de evangelización, porque ahora tengo pues también el tiempo para hacerlo, porque exactamente lo que tengo que hacer es orar y no tengo que hacer otra cosa más que celebrar la misa, orar y cuando tenga la posibilidad, como en este momento, dirigirme a ustedes. Les agradezco muchísimo su atención, su cariño. Realmente es un placer para mí. Sé que algunos de ustedes se van a comunicar también
Luego, padre, lo vi en la conferencia, tal, ya dos me lo habían hecho. Una hermana de Dinamarca y, bueno, es salvadoreña, está en Dinamarca, sabe quién es, y otra hermana que está en Uruguay, ¿verdad? En Montevideo. Me voy a conectar con usted. Estos son los medios maravillosos. Aquí estamos siempre a la orden. Queremos también que los centros María Reina de la Paz sigan extendiendo los mensajes de la Virgen, que no son otros, sino los de Jesucristo. Y pues quisiera también, cuando ustedes me digan, darle una bendición a todos con mucho cariño.